Hola, soy Jim Staley de Passion for Truth Ministries. Estoy muy contento que estén conmigo hoy. Hoy estaremos indagando en uno de los más populares libros de la Biblia y hasta probablemente uno de los más malentendidos libros de la Biblia, y es el libro de Gálatas. Es un libro que fue escrito justo después o justo durante el tiempo que Pablo escribió el libro de Romanos. Entonces hay mucha terminología similar que se encuentra en el libro de Gálatas, igual como en el libro de Romanos. Pero antes de comenzar, no vamos a comenzar exactamente en el libro de Gálatas, porque como he dicho, una de las cosas que es increíblemente importante si queremos entender alguna clase de libro, es de descubrir cuál el contexto es, quién es el autor, quién es el recibidor del autor, qué era lo que creían, de dónde vienen y francamente para dónde es que van. Entonces, en la actualidad vamos a empezar en Primera de Pedro 1:1. Y eso nos dará a nosotros una pista de quién esta gente de Gálatas en verdad eran, y luego tomaremos un paso al lado de introducción para dar contexto de quién esta gente son. Es tan crítico el entender quiénes son las personas que están en Gálatas a las cuales Pablo les habla, porque si no sabemos quiénes son ellos, vamos a absolutamente redefinir en el texto quién creemos que ellos son, lo cual puede drásticamente afectar el resultado. Entonces, empecemos. Si usted quisiera ir conmigo en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, leeremos esto. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, y nos vamos a referir a él en esta serie como Yeshua el Mesías. Yeshua es simplemente su nombre en hebreo y yo prefiero que me llame por mi nombre, entonces llamémoslo a él por el de él. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Sabía usted? Hay unas increíbles pistas aquí. Aquí mismo en los primeros 2 versículos de Primera de Pedro, lo cual nos va a ayudar a descubrir quién estas personas son en el libro de Gálatas. Tanto es que aquí dice que ellos son expatriados, que están dispersos en todas estas ciudades, y Galacia aparentemente es una de estas ciudades en las que estas personas en particular están dispersos, o esparcidos. Tu versión a lo mejor use la palabra esparcidos. Después sale con este muy extraño término, el cual ha causado mucha controversia, y es elegidos. Dice, son elegidos según el previo conocimiento de Elohim, o Yahweh. Entonces, ¿no cree usted que es pero muy importante y muy necesario que descubramos exactamente quién estas personas son? Porque número 1, son elegidos, y número 2, son expatriados. Entonces, esos 2 términos son términos opuestos en el lenguaje bíblico. Y yo explicaré eso en un momentico. Pero antes de que comencemos, yo quiero que usted entienda completamente de que cuando hablamos de términos escriturales, nosotros debemos usar el diccionario bíblico correcto. ¿Qué quiero decir con eso, Jim? Bueno, hay muchas cosas diferentes que puedes usar. Puedes usar diccionarios bíblicos, puedes usar hasta enciclopedias que encuentras en la red. Tú puedes usar cualquier cosa que tú quieras para que te ayude a encontrar la definición correcta. Pero yo les voy a someter a ustedes que nosotros usamos el mismo y exacto diccionario que los apóstoles y los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento usaron. ¿Y sabía usted que han recientemente descubierto este nuevo diccionario del primer siglo que los discípulos usaron? E increíblemente es llamado el Tanakh, el Antiguo Testamento. Esa era la única escritura que estaba disponible cuando Gálatas fue escrito, cuando el libro de Gálatas fue escrito. Tanto es importante que usted entienda que cuando el Nuevo Testamento fue escrito, estamos hablando de 40 a 60 a 90 o más años después de la muerte de nuestro Mesías, que estas palabras fueron escritas. Entonces, cuando Timoteo dice, o cuando Pablo dice, que toda escritura es buena para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, solamente hay una escritura disponible en ese tiempo, y esa es el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los dichos. Entonces, nosotros nos vamos a estar refiriendo cuando definimos cosas, lo cual es crítico cuando estamos haciendo hermenéutica bíblica, de definir exactamente lo que el autor trata de decir. Solamente usaremos las definiciones con las que ellos crecieron y el único diccionario que ellos tenían, lo cual es el Antiguo Testamento. Entonces, primero que todo, una de las palabras que necesitamos describir o definir es expatriados. Otra palabra es dispersos,
y la otra palabra es elegidos. Entonces, para hacer, y literalmente podemos hacer toda una serie con estas tres palabras. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo los voy a referir a ustedes de nuevo a una enseñanza que yo hice, la puedes encontrar en nuestra página passionfortruth.com y se llama Crisis de Identidad. Esa es la más fundamental, más crítica enseñanza de todas las escrituras. No podrás entender 2/3 de la Biblia porque estará sellado a tu entendimiento si tú no entiendes la enseñanza de Crisis de Identidad. Entonces los animo a que la vean. Les voy a dar un poco de resumen para poder entrar al libro de Gálatas y caminar a través de él, y así podrán entender mejor para dónde vamos con esto. Ok. Expatriados, dispersos y elegidos. Sostenga ese pensamiento porque volveremos a todo esto. Ok, ahora. Yo ahora mismo voy a tratar de dibujar el país de Israel en mi linda y hermosa Ok. Israel hace mucho tiempo, durante el tiempo de Salomón, fue partida en dos. Se partió en dos países. En el norte se llamó la casa de Israel. Ahora, originalmente Israel era compuesto de 12 tribus. Tenías las 12 tribus, las cuales componen a todo Israel completo, las 12 tribus juntas. Después de Salomón se le fueron arrancadas 10 tribus, tenías después entonces 10 tribus en el norte y tenías 2 tribus en el sur. Tenías a Benjamín y a Judá en el sur y tenías las otras 10 tribus en el norte. El reino del sur fue llamado la casa de Judá. Ahora tú dirás, Jim, ¿esto para qué es importante? Esto es bien importante porque vas a poder ver esto cómo se relaciona con el libro entero de Gálatas. Porque si volvemos atrás al 586 BC, lo que podemos encontrar es que la casa de Israel, discúlpenme, en el 722 BC, porque ellos no guardaron el pacto y no obedecieron sus mandamientos, Yahweh decidió divorciarse del reino del norte y permitió que se los llevaran en cautividad hacia Asiria. El reino del sur, usted creería que aprendería del error de su hermana, pero no lo hizo. Ella en la actualidad también fue llevada en cautividad en el 586 BC. Ahora, muchos de ustedes están familiarizados con esto porque ellos fueron llevados a Babilonia. Pero ahora, aquí está la clave. Aquí está la clave. La clave es que nosotros tenemos que entender porque hay tal cosa llamada judío hoy y no tal cosa como un danita o aserita o naftelita, tú sabes. Todas estas otras tribus en el reino del norte, ¿dónde están hoy y de dónde vinieron los judíos? Esto es bien significante y aquí está por qué. Y es porque si volvemos al tablero, cuando el reino del norte fue llevado en cautividad hacia Asiria, Yahweh dijo que él iba a dispersarlos y a regarlos en todas las 4 esquinas del mundo, y él llama a Israel sus ovejas. Y él específicamente llama al reino del norte las ovejas perdidas. Esto va a ser bien crítico. Entonces las ovejas perdidas son llevadas hacia Siria y son regadas por toda la tierra conocida en ese tiempo, por lo cual terminaron dispersos en las 4 esquinas del mundo y nunca regresaron. El reino del sur, la casa de Judá, por lo contrario, después de 70 años en cautividad, se les fue permitido que regresaran a Jerusalén. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la única razón por la cual tenemos judíos hoy es porque el reino del sur regresó. La palabra judío viene de Judá, no viene de la palabra Dan, ¿ok? O Aser, o Neftali, o Isaacar, o Zebulón, ninguna de las 10 tribus del norte. Viene de la casa de Judá. Entonces nos falta, técnicamente, el reino del norte, el cual es llamado la casa de Israel, y el cual ha completamente desaparecido. Se convirtieron en ovejas perdidas, dispersos en todas las 4 esquinas del mundo. Se llama la dispersión o la diáspora, ¿ok? Entonces yo quiero que recuerden eso porque cuando entremos en el libro de Gálatas esto va a ser bien importante. Ahora, aquí está el gran problema. Y es que Yahweh tiene una ley en la Torah que dice que si tú te divorcias de una mujer, si un sacerdote se divorcia de su esposa por adulterio, él no se puede volver a casar con ella. Eso está en contra de la Torah, por ninguna razón lo puede hacer. Él en la actualidad tiene que morir
para que ella ya no esté bajo la ley de adulterio y pueda casarse con otra persona legalmente. Entonces, cuando llegas al Nuevo Testamento, tenemos y esto es llamado el misterio del Antiguo Testamento. Y es el hecho de que el reino del norte fue divorciado. ¿Cómo es que se va a arreglar todo esto? Muy simple y en resumen, y pasé hora y media yendo por esto en crisis de identidad. Pero en resumen, Yahweh, el esposo, tiene que venir a morir por su esposa. Tanto es que Yeshua dijo que él solo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él vino a morir por su esposa, para hacerla libre de la ley de adulterio, para que cuando él se levantara de los muertos, ella tuviese la oportunidad de casarse con él otra vez. Y ese matrimonio es el de la cena de las bodas del Cordero, de ese es que se trata. Entonces, cuando tú entras en el Nuevo Testamento, tú vas a poder ver este concepto de las ovejas perdidas, la parábola de los 99, el hijo pródigo, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que se trata, y tiene todo que ver con que él tiene dos naciones, dos varas en Ezequiel 37, dos árboles que fueron separados de un árbol de olivo, uno cultivado y el otro silvestre, y él los está injertando de nuevo juntos como un hombre nuevo de Efesios capítulo 2. De eso es que todo se trata, señoras y señores, de la conexión entre la casa de Judá con la casa de Israel en la mano del Mesías. ¿Ok? Entonces, mientras caminamos las Escrituras y vamos a través de esto, lo tenemos que entender y lo tenemos que mantener en la parte de adelante de nuestras mentes. Tanto es, déjeme hago una pregunta. De todas las epístolas de Pablo, y Pablo era un rabino, y él era apóstol a los que él llama gentiles, es muy crítico que usted entienda que el reino del norte era llamado las ovejas que viven entre los gentiles. Escuchen esto, dice en Jeremías 50:17, Israel es como una oveja perdida, perseguida por los leones. Y Micaías 2:12 dice, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal, harán gran estruendo por la multitud de hombres. En Ezequiel 11:16 dice, por tanto así dice el Señor Dios, aunque yo los he echado lejos entre los gentiles, aunque yo los he dispersado por las naciones, sin embargo seré para ellos un pequeño santuario en las tierras a donde han ido. Entonces, gigantesca clave aquí, cada vez que ves la palabra disperso o expatriado, se está completamente hablando del reino del norte. La mayoría de las veces, 95% de las veces se está hablando del reino del norte. Entonces ahora, tomemos ese concepto, vamos a moverlo al Nuevo Testamento y cuando volvamos otra vez a Primera de Pedro, cuando llegamos a Primera de Pedro y dice Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados. La palabra ahí es goim, a esos que son gentiles, a los gentiles dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La clave ahí es dispersos. En el momento que veamos la palabra dispersos, no puede estar hablando de nadie más que del reino del norte. Y la clave para entender eso, o la prueba es que la próxima palabra es elegidos. Si ven, como dije en el principio, si vamos a entender las escrituras, las tenemos que definir por las escrituras. Y las únicas escrituras disponibles era el Tanakh, el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. Y las únicas personas que eran llamadas los elegidos en todas las escrituras es Israel. Y las únicas personas elegidas y dispersos y divorciados eran el reino del norte. Entonces lo que estamos encontrando aquí en el libro de Primera de Pedro nos está dando una clave bien grande, que la gente en Galacia eran lo más probablemente nada más que las 10 tribus del norte que fueron divorciados del pacto y se volvieron gentiles. Entonces hay dos clases de gentiles. Señoras y señores, están los gentiles, los cuales son verdaderos paganos, y la palabra gentil significa fuera de pacto. Esos están fuera de pacto y nunca fueron israelitas. Y después tenemos los que acabamos de descubrir en Ezequiel, los gentiles israelitas, los israelitas que se convirtieron gentiles. Entonces ambos de ellos están fuera de pacto. Ahora, aquí hay otro pedazo de información que es muy importante que usted entienda, y es que en el primer siglo, la casa de Judá, los judíos del día, los cuales eran llamados Israel porque no había más nada que la casa de Judá, ellos no soportaban a los gentiles israelitas porque ellos estaban fuera de pacto, y para ellos eso era como que ellos eran perros, bestias salvajes o animales de 4 patas. Y ellos tenían leyes y decretos que prohibían a cualquier gentil, pagano o no, que pudiese entrar al pacto. Entonces este es un gran misterio. ¿Cómo Yahweh va a resolver esto? Él lo resolvió mandando al novio Yeshua, nuestro Mesías,
que murió por su esposa, y luego tienes al apóstol Pablo, rabino Shaul, el que anda por ahí andando de ciudad en ciudad y adivinen haciendo qué. Él termina yendo a las sinagogas y él anda de esquina en esquina diciendo yo tengo buenas nuevas. El misterio ha sido resuelto. ¿Alguna vez le hizo sentido a usted cómo es que miles y miles, en Éfeso solamente 100,000 creyentes, supuestamente dizque gentiles paganos, y este rabino judío entra a la ciudad y dice, hey, yo tengo este otro rabino judío que murió por tus pecados, si para lo que estás haciendo, te arrepientes y lo sigues, serás salvo? Y estos gentiles que odian a los judíos solo, como si nada, aceptan a este rabino judío Mesías. Yo no creo. Hace mucho más sentido que estos, los cuales son gentiles israelitas, sabían exactamente cuál su linaje era. Y ellos sabían exactamente de qué era lo que él hablaba y se volvieron muy buenas nuevas, porque ahora ellos ya no eran separados y dispersos de las promesas de Dios ni fuera de pacto, porque ya tenían la manera de volver al pacto. Y eso era lo que iban a hacer, iban a volver otra vez al pacto, a través de las buenas nuevas. Las buenas nuevas eran de que la maldición fue abolida, tú ya no estás bajo la ley de adulterio y puedes regresar hacia el pacto. Ahora, yo sé que eso era una introducción bien larga, y me disculpo, pero es tan crítico mientras caminamos por esta serie. Para el entender el libro de Gálatas, se tiene que entender primero a quién fue escrito. Entonces comencemos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Yo estaré leyendo y espero que todos ustedes me estén siguiendo con sus propias Biblias. Dice Pablo apóstol, no por parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por Yeshua el Mesías, y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y el Señor Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado. Entonces, él les da una introducción bien rápida y luego los empieza a reprender, ¿ok? ¿A cuánto les gustaría que este fuera su pastor? Él sí que va al grano. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Mesías, para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es nuestro evangelio, o sea, ninguna buenas nuevas, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. En pocas palabras, el evangelio del Mesías, ¿qué es lo que es? Sabemos por el misterio que hubo una maldición puesta en la humanidad, especialmente la esposa. Ella no podía regresar porque ella quebró la ley. Y las buenas nuevas eran que la penalidad de la ley había sido pagada. Entonces el término bajo la ley, el cual vamos a descubrir en un solo momento, pero el bajo la ley que viene de Romanos no es diferente de lo que significa hoy cuando usted está bajo la ley. Y es cuando usted hace algo mal. Cuando usted está bajo la ley, no solo significa que usted está bajo su jurisdicción, sino que usted también está bajo su castigo. Entonces, si tú haces algo mal, estarás abajo, estarás completamente bajo su poder. Ahora él dice en el versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea eso anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, o sea que son eternamente condenados, porque se están empezando a ir de lo que Pablo compartió con ellos, lo cual es las buenas nuevas. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si todavía trato de agradar a los hombres, no soy un siervo de Yeshua. Porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación directo de Yeshua, el Mesías. Vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo avanzaba en el judaísmo, mucho más de mis compatriotas contemporáneos, pues yo mostraba mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Entendieron eso? Eso es muy importante. Ahí está el celo por la ley y luego las tradiciones de los ancianos, dos partes diferentes. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, los goim. No consulté a ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia y regresé otra vez a Damasco.
Entonces 3 años después, subí a Jerusalén, estoy en el versículo 18, si están leyendo conmigo, para conocer a Pedro y me quedé con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, el cual es Santiago en nuestra Biblia, el presidente del concilio. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Mesías, sino que solo oían decir, estoy preparando todo, solo estamos leyendo para meternos en la carne de todo. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Yahweh por causa de mí. Ahora en el capítulo 2, dice, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Por una de las cosas que Pedro fue acusado, era de que él era un vaquero, alguien que no estaba bajo autoridad, alguien que no se sometía a sí mismo a ninguna autoridad o a ninguna examinación. Y creo que ahora mismo todos podemos ver muy claramente, a través de sus escrituras, que él es muy directo. Él definitivamente va a decir lo que él piensa, exactamente como lo piensa y cuando él lo piense. Pero él también es, y él reconoce el poder de unidad, él reconoce la mano derecha de hermandad, él reconoce que el no ir a Jerusalén y el analizar a través de sus mentes y asegurarse que estén en el mismo equipo, eso va a lastimar el mensaje del Padre. Entonces dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado para asegurarse que no corriera en vano. Versículo 3, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque él era un griego. Ahora, un momentico. ¿Cómo es que ahora brincamos a circuncisión? Él acabó de decir que él fue a Jerusalén porque él recibió una revelación de Yeshua de ir allá. Y él quiere asegurarse de que él no corra la carrera en vano. Y ahora parece que nos falta algún tipo de información, porque de un momento a otro él dice, pero ni aun Tito fue obligado a circuncidarse, aunque él era griego. Ahora, yo no sé si nos falta información o no, pero sí parece que estamos entrando en medio de una conversación. ¿Pero qué significa esto? Porque últimamente eso es lo más importante. ¿Qué significa cuando dice, pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque él era griego? Algo que es importante saber cuando lidias con las apóstolas de Pablo es que hay una batalla que está sucediendo. Tanto es, 2/3 del Nuevo Testamento es sobre esta batalla, incluyendo Hechos capítulo 15. Lo cual es la batalla del qué significa ser salvo. ¿Qué significa en la actualidad tener salvación y cómo la consigues? Porque en el primer siglo habían 7 pasos para hacerse converso al judaísmo y a veces tomaba hasta más de un año para hacerlo y ellos creían que ellos eran los únicos que tenían salvación. Y por supuesto su definición de salvación es muy diferente que nuestra definición de salvación, pero ellos creían que eran el único pueblo escogido y hacerse al judaísmo era la única manera de hacerse ese pueblo escogido. Entonces había un gran desacuerdo entre Pablo y los rabinos de qué significa el ser salvo. Había un grupo de circuncisión que eran parte de los creyentes en Yeshua del primer siglo y ellos creían que no solo tenías que creer en Yeshua, pero como muchas religiones hoy, muchas sectas del cristianismo, ellos creían que tenías que hacer algo más. Y el algo más de ellos era que tenías que jugar por sus reglas. Tú tenías que continuamente hacer las tradiciones y doctrinas de los ancianos. Y tú tenías que ser circuncidado y guardar toda la ley de Moisés para ser salvo. No como una manera de caminar en justicia o el caminar en tu salvación o un estilo de vida. Ellos definen salvación en el hacer todas estas cosas que la ley nos dice que tenemos que hacer, lo cual todos sabemos que es imposible de hacer. Nadie lo puede hacer perfectamente y no hay manera de que tú alguna vez puedes ganarte tu salvación por hacer algo. Nuestra salvación depende en Yeshua solamente. El guardar los mandamientos es solo la manera de demostrarle que lo amamos, ¿ok? Entonces lo que está pasando es que en el momento que Pablo entra por la puerta, imagínense, ellos ya creen que él es un vaquero, y en el momento que entra por la puerta le caen encima y le empiezan a decir que él no está haciendo lo que ellos quieren que haga. Y él les dice, nosotros no estamos obligados, nosotros ni siquiera vamos a remotamente darles un minuto para que nos traten de convencer de que tenemos que ser circuncidados
en orden de ser salvos. Y él dice, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Pero todo el contexto es siempre sobre salvación. No es sobre si es la cosa correcta de hacerlo o no. Es sobre, él no está obligado al ser circuncidado para ser salvo. Y la razón por qué es porque en el momento que él se entregue a la circuncisión, así como vamos a ver en un momentico, que tiene que ver con salvación, en el momento que él esté de acuerdo con ellos, ahora el grupo de la circuncisión se va a poner una estrellita en su correa y él va a caer en la jurisdicción de ellos y ahora ellos se van a jactar de que ahora Tito es uno de sus conversos y no de los conversos de Pablo. Entonces hay una gran batalla aquí entre estos grupos de cristianos o estos creyentes en Yeshua, estas sectas del judaísmo, sobre quién es el que está en lo correcto y quién es el que tiene la razón. Volveremos aquí en un minuto, ya volvemos otra vez con más de Gálatas y continuaremos con el resto del capítulo 2 cuando regresemos. Hola y bienvenidos a Passion for Truth Ministries. Soy Jim Staley, estoy contento que estén conmigo esta tarde. Nosotros estamos andando por el libro de Gálatas y la última vez nos quedamos donde Tito no se sentía obligado al ser circuncidado porque no se quería entregar a la presión del grupo de la circuncisión que creían que para ser salvo tú tenías que hacer todas las obras de la ley. Entonces vamos a continuar en el versículo. ¿Dónde fue que quedamos? Versículo 11, creo yo. No, empezaremos en el versículo 4. Y esto fue por causa de falsos hermanos introducidos secretamente. Esta computadora me está dando problemas. Que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Yeshua el Mesías, a fin de someternos a esclavitud. La libertad que ellos están teniendo no es la libertad de no guardar la ley, es libertad del legalismo a lo que ellos se refieren, a los cuales ni por un momento cedimos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación, lo que eran de nada me importa a mí. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el predicar el Evangelio a los gentiles, igual como a Pedro se le había dado la tarea de predicarle a los judíos. Pues Yahweh, que obró con Pedro eficazmente en su apostulado a los judíos, obró eficazmente también conmigo en mi apostulado a los gentiles. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnabé la diestra de compañerismo al reconocer la gracia que se me había dado, el poder que yo tenía para que nosotros fuéramos a los gentiles. Ellos estaban de acuerdo que fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba deseoso hacer. ¿Por qué? Porque recordarse de los pobres es amor, compasión y es la fundación de toda la ley. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Esta se convierte en una de las más mal interpretadas escrituras en todo el Nuevo Testamento, lo que estamos a punto de leer ahora mismo. Entonces téngame paciencia mientras vamos por esto y si Dios quiere tendremos un mejor entendimiento cuando terminemos. Entonces en el versículo 11, Pedro vino a Antioquía y me opuse a él cara a cara porque él claramente estaba equivocado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, hablando del grupo de la circuncisión, él se sentaba a comer con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse y separarse de los gentiles, porque él les tenía temor a los que pertenecían al grupo de la circuncisión. Ahora, yo no sé usted, pero si leemos cuidadosamente, no hay nada aquí sobre qué hay en el menú. No hay nada aquí que dice qué es lo que comieron, cómo lo comieron, o dónde fue que comieron. Y ciertamente que no hay ninguna referencia de que ellos estén comiendo algo impuro. Sin embargo, yo he escuchado maestro tras maestro, pastor tras pastor, usar este versículo y decir, escucha, mira, Pedro está en la actualidad comiendo calamares y langosta aquí, y sándwiches de jamón con los gentiles. Él literalmente ha escuchado a pastores decir esto, cuando en ningún lado en esta escritura dice que era lo que estaban comiendo. Lo que dice es que él está comiendo, que él solía comer con los gentiles. Entonces es muy importante saber, para ayudar el contexto, que había una ley oral que los judíos tenían que decía que no tenías permiso de congregarte con esas personas que ellos consideraban ser impuros. Ni siquiera podías atravesar la puerta de la casa de ningún gentil, o tú serías impuro. Era llamado ilegal. Eso iba en contra de su ley. No iba en contra de la ley de Yahweh, la Torá. Era en contra de su ley oral, y de eso es todo lo que se trata Hechos, capítulo 10. Y es que Pedro le dice a Cornelio, que está a punto de convertirse al judaísmo,
hey Cornelio, no te preocupes, yo sé que aparentemente estoy rompiendo la ley oral, pero no es así porque Yahweh me ha mostrado que no llame a ningún hombre impuro. ¿Ok? Entonces él dice, el resto de los judíos se unieron en su hipocresía. En otras palabras, durante el curso de lo que yo creo que fueron varias horas, que Pedro y el grupo de la circuncisión estuvieron ahí, te puedes imaginar lo incómodo que Pedro pudo estar. Porque él sabe que él está rompiendo las leyes que el grupo de la circuncisión considera sagradas. Entonces, Pedro está por aquí comiendo con los gentiles, y los gentiles que admiran a Pedro por ser un apóstol, ellos creen que Pedro está de su lado. Ellos creen que Pedro está apoyando la idea de que eres salvo por fe. De que tú en verdad no puedes hacer nada para ser salvo. En otras palabras, si tú estás haciendo algo con el propósito de ser salvo o de mantener tu salvación, entonces tú estarás francamente adulterando la palabra de Dios y tú estarás basando tu salvación en tu propia sangre y no la sangre de Yeshua. Entonces Pedro cree lo que Pablo cree, y es de que tú no eres salvo por guardar la Torá, tú eres salvo por Yeshua y solo guarda los mandamientos para comprobar de que tú amas al Señor. Igual como Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por guardar la Torá. La palabra. Y la única palabra que existía en el Nuevo Testamento, cuando no había ningún Nuevo Testamento, era la Torá. Por eso es que es tan importante que entendamos a qué es que los apóstoles refieren como la palabra. Entonces lo que está sucediendo es que cuando Pablo, él dice, pero cuando vi que no andaban con la rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, está a punto de avergonzar a Pedro y a enfrentarlo con la verdad, y le dice, si tú siendo judío y tú vives como uno de nosotros, tú vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que obligas el vivir a los gentiles que sigan costumbres judías? Ahora, a primera vista, esto parece como si Pablo dijese, oye, tú eres judío, tú vives como gentil, los gentiles no soportan a los judíos y no guardan la Torá, entonces parece que él dijese, tú eres un judío pero no estás guardando la Torá. Pero cuando tú fuiste, ¿cómo le vas a decir a los judíos o a los gentiles que vivan como judíos? Pero si prestas atención, esto es lo que él en verdad está diciendo. Y es que, Pedro, tú eres judío. Sin embargo, vives con nosotros y crees que solamente eres salvo por gracia y por la fe en Yeshua. Pero por el tú levantarte de la mesa y fuiste y te sentaste con tus amigos de Jerusalén, el grupo de la circuncisión, porque tú vives bajo temor, tú vives bajo el espíritu de temor, la acción que acabaste de tomar está insultando a la misma gente que te ofendió tu mano derecha de hermandad. Tú les estás diciendo a ellos que ellos no son salvos. Porque en el momento que tú te levantaste de la mesa y tú fuiste al grupo de la circuncisión, tú ahí, con tus acciones, tú hablaste mucho más claro con tus acciones que lo que alguna vez lo has hecho con tus palabras. Tú literalmente estás diciendo que estás de acuerdo con el grupo de la circuncisión de que tú no te debes unir con los gentiles creyentes en Yeshua. Y en el momento que hiciste eso, tú solo cambiaste lados y ahora te has vuelto en un hipócrita. En un día, por unirte con los gentiles, tú les estás diciendo que tú crees que eres salvo por fe. Y en el mismo día te cambiaste de lado al grupo de la circuncisión y estás diciendo que no estás salvo por fe, que tú eres salvo guardando la Torá. ¿Cómo es que posiblemente te llames judío? Vivir como los creyentes gentiles viven, en libertad de Yeshua, guardando la Torá solamente y no las leyes orales. ¿Cómo es que tú te cambias de lado y en el momento que tú te cambias de lado tú estás convenciendo a los gentiles conversos que guarden las costumbres judías? No la Torá. Tú los estás haciendo creer que no son salvos y que en la actualidad tienen que guardar las leyes orales judías. Tú eres un hipócrita. Por eso es que él dice en el próximo versículo, sabiendo tú que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Yeshua. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Yeshua para que también nosotros seamos justificados por la fe en Yeshua y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, nadie se salva por observar la ley. Nadie se salva por guardar la ley. Entonces, Pedro, ¿cómo es que te cambias de lado de esta manera y les enseñas a los gentiles o les dices a los gentiles que no son salvos y que solamente son salvos por seguir la ley? Tú tienes que escoger en qué lado vas a estar, Pedro. Y esa es la razón por la cual Pablo se enojó tanto. Y es porque estos creyentes gentiles, ellos admiraban a Pedro, ellos confiaban en Pedro. Y Pedro les está haciendo mal.
por el cambiarse de lado. Tenemos que saber lo que creemos y estar firmes. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, más un espíritu de poder, amor y dominio propio. Algo con lo que Pedro aparentemente tiene problemas. Y por eso es que Pablo lo está exponiendo. Yo espero que usted entienda esta escritura en particular un poco mejor. Él no está diciendo que Pedro está diciendo que ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Él simplemente le está diciendo que él es un hipócrita. ¿Ok? Está bien, continuemos. Versículo 17. Pero si buscando el ser justificados en Yeshua, el Mesías, se hace evidente que hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Recuerdan en 1 de Juan 3:4 que dice que el pecado es la transgresión de la ley? Entonces vamos a leerlo de esa perspectiva. Entonces mientras buscamos el ser salvos en Mesías, se hace evidente que no vamos a poder guardar toda la ley, que en la actualidad nosotros vamos a ser transgresores de la ley. Si se hace evidente que nosotros somos transgresores, ¿significa eso que Yeshua promueve romper la ley? Por supuesto que no. Básicamente, como lo diría Pablo, es de ninguna manera. Yeshua no promueve romper la Torá. En verdad que no puede ser más claro, en mi opinión. Él dice, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. ¿Qué está diciéndole aquí? Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Saben, yo solía ser un apologista cristiano y yo tomaba esta escritura para decir, escuchen, Pablo antes guardaba la ley. Y él está diciendo que si yo vuelvo a guardar la ley y creo en la Torá, estoy comprobando que soy un pecador. Para nada. El contexto entero es sobre qué significa el ser salvo. Porque recuerden, tenemos que recordar quién está hablando, a quién le está hablando y de qué están hablando. Ya establecimos que todo el libro de Gálatas revuelve alrededor de qué significa ser salvo. Y probablemente también los otros libros de Pablo. Entonces todo el contexto es sobre qué significa ser salvo. Entonces Pablo antes creía que tú eras salvo por todas las obras de los fariseos y todas las tradiciones rabínicas. Entonces él está diciendo, si yo regreso y reedifico esa doctrina que en otro tiempo destruí, él básicamente dice, yo estaré removiendo la sangre del Mesías que está cubriendo mi pecado. Y yo compruebo que soy un transgresor y ahora sí que la ley me matará. Porque la ley busca el destruir a cualquiera que la quiebre. La única razón que la ley no te mata si tú eres un creyente en Yeshua es porque para la ley tú ya estás muerto. Si tú fuiste crucificado con Cristo, tú ya estás muerto. Pues mediante la ley yo morí a la ley, lo voy a explicar ahora mismo, a fin de vivir para Yahweh. Yo he sido crucificado con el Mesías. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ven eso cómo trabaja? Cuando tú eres crucificado con el Mesías, tú mueres. Desde la perspectiva de la ley, tú estás muerto. No puede venir a matarte si tú ya estás muerto. No te podrá condenar porque tú ya estás muerto. Porque cuando tú estás muerto, estás muerto. Pero según, y esto es solamente de acuerdo a la Torá, porque tú la rompiste, pero desde la perspectiva de Yahweh, Creador Dios, tú estás vivo. Nunca habías estado tan vivo. Porque apenas tú reconozcas que tú necesitas al Mesías y tú te arrepientas de tus pecados y tú mueras en Cristo, esa es la primera vez que tú entraste en vida. Por eso es que Él dice que tú naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque tu hombre antiguo ya fue crucificado. Si ven como todo hace mucho más sentido. En lenguaje cristiano hace mucho más sentido cuando usted entiende que usted solamente está muerto porque tú te rendiste delante del Mesías y por eso es que estás vivo. Y el por qué la ley no te puede condenar. No hay condenación para esos que están en la tumba de Yeshua y porque tú te levantas con Yeshua en el tercer día. Continuemos. Él dice, yo no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por el medio de la ley, si salvación puede llegar por medio de la ley, Cristo murió en vano. Todo lo que le hubiese dicho era, hey, guarda la ley y serás salvo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue presentado públicamente como crucificado. Ustedes lo vieron ser crucificado. ¿Cómo van a creer que pueden ser salvos de otra manera? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por guardar la Torá o recibiste el Espíritu a través de la fe en Yeshua? Eso es lo que Él quiere saber. Díganme, ustedes que desean estar bajo la ley, ¿no sabes tú lo que la ley dice? Dice Pablo más adelante.
Tan insensatos sois, habiendo comenzado con el Espíritu, vas ahora tú a tratar de obtener tu propósito, tu salvación, por esfuerzo humano. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. ¿Te da Dios su Espíritu y hace milagros entre vosotros porque tú haces las obras de la ley? ¿O porque tú has creído lo que has escuchado? Y él no está hablando de un concepto griego, romano, siglo XXI, cristiano, americano, de creer, porque los demonios también creen y tiemblan, según Santiago, y eso no hace nada. Creer mentalmente no significa nada. Solo decir que la mesa, yo creo que esa mesa puede soportar mi peso, yo creo que esa silla puede soportar mi peso. Eso no significa nada. Tú comprobarás tu sistema de creencia cuando te sientes y pongas tus pies encima de la mesa. Cuando tú crees que en verdad esa silla te puede soportar. Eso sí es verdadera creencia hebrea. Y es cuando confías y obedeces. Y él dice, considera a Abraham. Él creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Qué quiere decir cuando dijo que le creyó a Dios? Dios le dijo a él que dejara su tierra y que fuera al lugar que le iba a mostrar. Ahora, yo no sé usted, pero empacar a, tú sabes, a toda tu familia e irte no es exactamente una cosa muy emocionante de hacer, especialmente si no sabes para dónde es que vas. Pero él lo hizo, él recogió todo lo suyo, él amarró todo lo suyo a sus camellos y empezó a caminar por el desierto. Él le creyó a Dios. Él comprobó que le creía a Yahweh en el momento que empezó a empacar. Eso es creer, señoras y señores, ese es el creer hebreo. Tú compruebas lo que tú mentalmente estás creyendo por el hacer de algo. Santiago tiene la misma y exacta definición. Cuando él dice, muéstrame tu fe, sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sabed que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Los que hacen son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Todas las naciones serán benditas en ti. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que dependen en las obras de la ley para salvación, recuerden que ese es todo el contexto, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo el que no continúa y permanece en cada una de las cositas escritas en el libro de la ley. En el momento que te comiste las galletas sin permiso cuando eras pequeño, tú quebraste la ley si puedo. Tú eras condenado a muerte en el primer pecado que tú creaste, que tú hiciste. Tú eras maldecido y no había forma de salirse de eso. Versículo 11 lo hace bien claro. Claramente, nadie es justificado ante Yahweh por la ley. Nadie se salva por la ley. Porque los justos vivirán por fe. La ley no está basada en fe. Es un sistema de instrucciones de cómo mantenerte de estar maldecido. Son bordes. Tanto yo siempre doy la analogía de un paraguas. Si tú estás en una tormenta de lluvias, un paraguas cae bien. Les voy a someter a ustedes que desde que Adán pecó hemos estado en una gran tormenta de lluvia fuerte. Una terrible tormenta. Y el paraguas es la ley de Yahweh. Son las instrucciones de Yahweh. Son las barandas que Él estableció para estar seco y estar mojado. Y no es la culpa del paraguas si tú decides salirte de debajo de él e ir a caminar en la lluvia. Tú no puedes mirar atrás y decir, la ley es atadura, la sombrilla es atadura y esa es la razón por la cual estoy mojado, emparamado y ahora mismo tengo neumonía. No, cuando te quedas debajo del paraguas, tú estarás seco, tú estarás contento, tú estarás cómodo y estarás seguro. En el momento que decidas ir a través de las barandas y sientas esas gotas de la lluvia, eso es lo que la ley está diseñada a hacer, es demostrarte los límites para que tú puedas ser bendecido. Ese es todo su trabajo. Lo que nosotros hemos hecho es que hemos dicho que es una maldición. Hemos dicho que lo santo es profano y llamamos a lo que es profano santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Versículo 19. Fue dada por causa del pecado. Entre más pecado, lo más que necesitamos saber cuáles los límites son. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es Ahad, ya que Dios es uno. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? La ley fue puesta en efecto hasta la descendencia, y todos sabemos que la descendencia es Yeshua.
Entonces, estamos diciendo, o esto aquí está diciendo que la ley fue hasta Cristo, así como él dice más adelante en Gálatas. De nuevo, pensamos como griegos, pensamos así, líneas rectas en la línea de tiempo. La ley está aquí, Cristo está aquí, Yeshua está aquí, la ley fue puesta hasta la descendencia y ya no más. Pero eso no es lo que le está diciendo. Estamos hablando de autoridad y él nos va a dar unos grandes ejemplos en unos minutos en el próximo capítulo sobre la transferencia de autoridad. Que la ley tiene autoridad sobre el hombre mientras que él esté en vida. Entonces la ley tiene autoridad sobre ti hasta que el Mesías aparezca, hasta que el sheriff entre por la puerta, la ley es la que tiene autoridad. Pero después que el sheriff entre por la puerta, la ley ya no tiene autoridad. No significa que no tiene su lugar en nuestras vidas, no significa que el manual de instrucciones no es real, significa que ya no tiene más autoridad sobre ti. Versículo 21. Aquí vamos. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Yahweh? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida eterna, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura declara que encerró al mundo entero, a todo el mundo, bajo pecado. Entonces, ¿por qué todos estamos encerrados bajo pecado? Porque todos hemos pecado y quedado cortos a la gloria de Yahweh. Cada uno de nosotros hemos roto la ley de Dios, lo cual por mero hecho nos dice sin duda alguna que el mundo entero es sujeto a la Torá. Si solamente era para los judíos, entonces la tierra entera no estuviera en pecado, porque pecado es la transgresión de la ley. El mundo entero es prisionero del pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Pues la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, la supervisión de la ley. De nuevo, esto es una transferencia de autoridad. Esto no tiene nada que ver con que la ley fue abolida, y tiene todo que ver con una transferencia de autoridad. La ley fue puesta en lugar para como un policía poniendo a alguien dentro de una celda. Pero después que el sheriff llegue a su lugar, el policía está bajo su autoridad, porque hay una nueva autoridad, una autoridad superior. No significa que ya no hay más ley de conducta, no significa que ya no hay más manual de instrucciones, simplemente significa que ya no hay más habilidad para que la ley nos diga que estamos condenados. Ya no hay más manera que la ley nos pueda condenar y meternos a la cárcel, porque hay un nuevo sheriff, el verdadero, aquel que escribió la ley, ha llegado a su lugar, y aquel cual está enforzando la ley tiene que someterse. Por eso es que dice que si tú fuiste, disculpen, pero ahora que ha venido la fe, ahora que Yeshua ha venido, ya no estamos bajo la supervisión de la ley. La ley es la que nos está supervisando porque todo el mundo está en la cárcel. Todo el mundo está en la cárcel por quebrar la ley. La ley es la que nos está supervisando, pero cuando el sheriff llegue a su lugar, la ley ya no nos puede supervisar más. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante fe en Yeshua el Mesías. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, del Mesías os habéis revestido. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Mesías Yeshua. Y si sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Y él está diciendo, lo que digo es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea él dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Igual cuando éramos niños estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por el derecho, el significado de eso es este. Y es bajo la condenación de la ley. Él nació bajo la condenación. Si había alguien que estaba bajo la condenación de la ley, era el Mesías. No que él haya roto la ley, pero recuerden, él se convirtió en la maldición por nosotros. Él tomó todos nuestros pecados desde el comienzo del tiempo hasta el final del tiempo, y él los puso sobre sus hombros, lo cual lo hace a él el vivo ejemplo de aquel que está bajo la ley. Él nació bajo la ley, y desde el día en que él nació, él ya estaba crucificado. Él ya estaba condenado a muerte
por las deudas de nuestros pecados, las cuales Él iba a estar pagando. Él iba a redimir a esos que estaban bajo la ley, bajo la condenación de la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu. Pero en aquel tiempo cuando no conocías a Dios, discúlpenme, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el Espíritu que clama, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, tú ya no eres un preso. El sheriff te ha hecho libre. Sino que ya eres hijo. Y como ahora eres hijo, Dios te ha hecho heredero. Pero en aquel tiempo cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conoces a Yahweh, o más bien conocidos por Yahweh, ¿cómo es que volvéis otra vez a esos débiles e inútiles principios? ¿Deseáis volver a estar esclavizados? ¿Deseáis volver a estar esclavizados por ellos otra vez? Observar los días, meses, estaciones y años. Señoras y señores, Él no está diciendo que estos gentiles están volviendo otra vez al judaísmo. Ellos nunca sirvieron a Dios. Ahí mismo dice que ellos sirvieron a otros dioses en sus cultos, y todos los cultos tienen sus sabbats y sus lunas nuevas y sus días festivos. Él está diciendo, ustedes estuvieron esclavizados por este sistema religioso por aquí. Si tú crees en este sistema religioso, por estos grupos religiosos que creen que usted solamente es salvo haciendo algo aquí, ahí no hay diferencia que cuando eres esclavo a las cosas de por acá. No regresen otra vez a los principios elementales de este mundo de esclavitud y legalismo. Crean en Yeshua el Mesías, de que eres salvo por gracia a través de fe. Y así tú no te podrás jactar como ellos lo hacen, pensando que pueden ser salvos por las cosas que ellos hacen. Yo creo, señoras y señores, que debemos volver a la verdad. Y yo les agradezco que hayan tomado el tiempo de ir a través del libro de Gálatas conmigo hoy. Soy Jim Staley con Passion for Truth Ministries. Dios los bendiga.